Entrenador expulsa a una chica negra del ensayo. 7 minutos después, se queda quieto frente a su padre. ¿No te dije que salieras? Esa fue la voz fuerte que resonó en la habitación donde una chica delgada y esbelta, de piel oscura, estaba de pie bajo las luces parpadeantes del techo. Todos los demás miraron en silencio al entrenador que había detenido el ensayo. La chica no respondió a su arrebato. Le temblaban los ojos, pero no dejó caer ni una lágrima. Nadie la defendió. El entrenador, un hombre de mediana edad con rasgos afilados y voz tensa, miró a todos con severidad y señaló la salida. La tensión en la sala era tan intensa que incluso respirar parecía difícil. ¿Me oíste?, repitió. ¿Por qué tienes que quedarte aquí? No te invitaron. La muchacha lo miró y susurró en voz baja. Papá me dijo que llamara si esto sucede. Caminó lentamente hacia la puerta. La pesada puerta se cerró de golpe tras ella, y en el pasillo estaban los chicos paralizados, confundidos por lo sucedido. No pasó mucho tiempo, apenas unos minutos. Se oyeron pasos decididos en el pasillo. La puerta del vestíbulo se abrió de nuevo. Apareció un hombre alto con camisa y corbata impecablemente planchadas. Su porte militar y su mirada severa impactaron al entrenador como un rayo. El entrenador pareció quedarse sin habla por un instante, mirando al desconocido a los ojos. «Buenas tardes», saludó el padre de la niña con calma, inclinando ligeramente la cabeza. «Supongo que usted es el entrenador del que hablaba mi hija». Al principio, el entrenador no supo qué decir. Los chicos a un lado no podían apartar la vista de aquella imagen inusual. «Entienda», empezó el padre. «Quiero llegar al fondo de lo sucedido. Mi hija vino aquí por voluntad propia. Deseaba mucho participar en este programa, pero me enteré de que usted no le permitió asistir, alegando que...» El hombre hizo una breve pausa, que no encajaba con algunas de sus ideas. El entrenador palideció, pero intentó hablar con seguridad. «Quizás tu hija quiera buscar otra sección. Requiere ciertas habilidades. Además, somos tanta gente que no podemos darles a todos la misma atención». «Es interesante», comentó el padre, «porque me dijeron que mi hija simplemente se mantenía al día con el programa. Que yo sepa, los profesores que la vieron la semana pasada elogiaron su disciplina. Sigamos con nuestra historia. Escribe desde dónde nos ves y suscríbete al canal». El entrenador esbozó una sonrisa forzada y volvió a mirar a los chicos. Algunos estaban cabizbajos, conscientes de que la conversación estaba tomando un cariz peligroso. «Ella», empezó el entrenador, «carece de dotes naturales. Este es un punto importante. A veces hay que elegir a quienes son adecuados por su constitución y carácter. ¿Quieres decir», continuó el padre, «que es su apariencia o es algo más?» Que quede claro, hubo una pausa larga. El entrenador dudó. Era evidente que se sentía incómodo hablando con tanta franqueza y en presencia de todos los presentes. «Discutamos esto sin oídos indiscretos», sugirió, intentando mantener un tono indiferente. «Lo discutiremos», asintió el padre. «Pero creo que tener más oídos ahora solo nos beneficia. Al fin y al cabo, cuanta más gente lo oiga todo, menos motivos habrá para ocultar nada». El padre le indicó a su hija que entrara al pasillo. La niña regresó con pasos temblorosos y bajó la mirada, pero el alivio se percibía ligeramente en las comisuras de sus labios. Se alegró de que su padre estuviera cerca. «Dime», preguntó el padre, «¿qué pasó exactamente esta mañana?» La niña, un poco confundida, comenzó su relato. «Llegué puntual al ensayo. Intenté hacerlo todo con precisión, pero el entrenador paró la música de repente e hizo un comentario, como si no estuviera sincronizado. Intenté corregirme, pero me dijo que saliera. «Está exagerando», dijo el entrenador en voz alta. «No hubo suficiente velocidad, plasticidad y quién sabe qué más. Disculpe», continuó el padre, «pero no hubo comentarios más específicos. Al fin y al cabo,
No es que le pidieran que estudiara tal o cual elemento. Sus palabras sonaron mucho más duras. ¿Es así? El entrenador miró a su alrededor, como buscando apoyo en los ojos de los demás. Pero todos guardaron silencio. Entonces dijo, desafiante, dijo que no pertenecía aquí. Quizás fue demasiado duro. La niña apretó los puños y añadió en voz baja, y también mencionó que yo no debería intentar entrar en lugares donde no soy bienvenido. El padre miró casi imperceptiblemente el rostro del entrenador. Se dio la vuelta. ¿Reconoces tú mismo que fuiste demasiado duro?, preguntó el padre. Los labios del entrenador se crisparon, pero asintió. Sí, quizás. Pero ¿qué sacrificios no harías por el orden y un alto estándar? Entiendo que buscas disciplina, dijo el padre con cautela. Pero, ¿no ves cómo se pudieron haber interpretado tus palabras y acciones? Quizás no se trate solo de su captura de movimientos o lenguaje corporal. Quizás hay alguna omisión injustificada de tu parte. El silencio volvió a reinar en la sala. Nadie se atrevió a expresar su opinión directamente. El padre se volvió hacia su hija. Vámonos a casa. Pero mañana volvemos, y quiero que todos entiendan. No dejaré que nadie los humille. La tomó del brazo y salieron caminando, dejando al entrenador completamente confundido. Esa noche, el padre tuvo una larga conversación con su hija en casa. Ella le contó cómo a menudo la habían sorprendido las miradas de sus compañeros. A veces sentía que vivía en un mundo extraño, con demasiadas omisiones. Intenté hacerlo todo bien, dijo en voz baja, pero cada vez sentía que desconfiaban de mí. Ahora entiendo, respondió el padre, por qué a veces parecías tan deprimido. Al fin y al cabo, estabas acostumbrado a trabajar duro y a esperar sinceramente ánimos. Pero solo recibías reproches misteriosos y una recepción fría. Papá, quizás sea cierto. ¿Quizás no tengo talento?, preguntó de repente, con la voz temblorosa. Hay mucha gente con talento en el mundo, dijo mi padre con firmeza. Pero no todos tienen las mismas oportunidades. Quiero que hagas lo que tu alma anhela y que no tengas miedo de parecer inepto. El talento florece cuando se le da tiempo y apoyo. La niña asintió y hundió la cabeza entre las manos. Estaba cansada de preocuparse, pero la presencia de su padre le dio confianza. Mañana, dijo el padre, hablaré con el director de la escuela y no me detendré ahí. Si es necesario, me aseguraré de que se llame la atención sobre estas payasadas. Mi servicio me ha enseñado a defender la justicia. La gente no debe perder de vista lo obvio. La hija le dio las gracias con la mirada. Le costaba expresar sus emociones con palabras, pero en el fondo sentía gratitud y una alegría serena. No estaba sola, estaba protegida. Al día siguiente, el padre de la niña llegó a la escuela antes de que empezaran las clases. Lo primero que hizo fue ir a ver al director. La oficina del director era modesta, sin adornos innecesarios, pero el padre no perdió tiempo admirando el mobiliario. Su objetivo era otro. Disculpe, le dijo a la secretaria. Necesito ver al director. Mi hija fue sometida a un trato inaceptable por parte del entrenador. La secretaria asintió cortésmente y pidió esperar. Unos minutos después, el director invitó al padre a pasar. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó cortésmente el director, cruzando los brazos sobre el pecho. En resumen, ayer expulsaron a mi hijo del ensayo delante de todo el grupo sin motivo justificado y de forma humillante. Quiero saber cómo piensa reaccionar la escuela ante esto. El director frunció el ceño. Entiendo que estés preocupado. Pero nuestro entrenador es un hombre respetado. Siempre ha sido firme y, hay que reconocerlo, sus resultados son excelentes. Quizás se expresó mal. Consideremos esto como un lamentable malentendido. Su padre lo interrumpió. Lo siento, pero una mala expresión es una excusa débil.
Cuando un entrenador ordena a una sola persona que salga del gimnasio y luego lo acompaña con frases como "no debería estar aquí", no es casualidad. El director intentó cambiar de tema. Seguro que podemos resolver esto pacíficamente. Hablaré con el entrenador. Probablemente se disculpe. Estos pequeños conflictos ocurren a menudo. Los niños suelen quejarse de todo. El padre miró al director a los ojos. Espero que se dé cuenta de que lo que está sucediendo podría indicar discriminación racial. Si no se toman medidas, esto podría dar lugar a una investigación muy seria. El director estaba un poco avergonzado, pero intentó mantener la calma. Nuestra institución educativa siempre garantiza la igualdad de oportunidades para todos los niños. No permitimos el acoso. Maravilloso, asintió el padre. Entonces espero que recibamos una explicación oficial y una disculpa en voz alta pronto. Sin duda, volveré por una respuesta. Al salir de la oficina del director, el padre caminó por el pasillo hacia el salón de entrenamiento, donde ya había comenzado otra clase. La niña estaba con los demás, escuchando las instrucciones del entrenador. Su rostro reflejaba cautela. Veía cómo el entrenador la miraba con desagrado. El padre entró y se quedó cerca, escuchando en silencio lo que sucedía durante el ensayo. El entrenador, al notarlo, dudó un momento, pero continuó dando órdenes. Da un paso al costado, luego gira, mantén las manos rectas. Caminó entre las filas de practicantes. Al llegar a la chica, rió burlonamente y dijo en voz alta: "Y te aconsejo que te pares en la última fila. Veamos qué has aprendido". La niña caminó obedientemente hasta el fondo del aula. Su padre no dijo ni una palabra, pero la observaba atentamente. El entrenador dio la orden de poner la música. La clase continuó. Durante varios minutos, todos se movieron sincronizados, intentando seguir el ritmo de los demás. Pero de repente, el entrenador paró la música y le lanzó otro comentario mordaz a la chica. ¿Qué pasa otra vez? ¿Crees que puedes estar aquí solo por estarlo? ¡Fuera! No avergüences a los demás. La habitación quedó tan silenciosa que se podía oír el latido del corazón de todos los que estaban cerca. Padre dio un paso al frente con cautela. ¿Crees que con esas palabras estás aumentando la disciplina?, preguntó en voz baja, intentando no levantar la voz. El entrenador se volvió hacia él. Tengo todo bajo control. No debes interferir en el proceso de trabajo. No hay lugar en mi grupo para quienes no estén al nivel requerido. El padre miró el rostro asustado de su hija, que bajó la mirada. Sugiero que terminemos la lección de hoy, dijo el padre con calma, y hablemos con más detalle de todo lo que está pasando aquí. Cuando todos los estudiantes, excepto la niña, abandonaron el salón, el padre se acercó al entrenador y le dijo: «Explícame qué es exactamente lo que no te gusta de mi hijo». El entrenador se encogió de hombros. ¿Entiendes que en este campo se necesitan ciertas características físicas? Apariencia, esbeltez, la capacidad de destacar, la gracia. Y ella tiene un excelente control motor, dijo el padre con calma, y muchas ganas de trabajar. ¿Te refieres a su apariencia? ¿Te molesta el color de su piel? El entrenador hizo una mueca, pero reaccionó rápidamente. Nada de eso. Solo digo que se ve diferente, y no quisiera que el grupo se desintegrara por culpa de un elemento alienígena. Entonces, ¿el problema es que ella es extranjera?, preguntó el padre, mirando al entrenador con tanta atención que se estremeció. Mira, continuó el entrenador, tenemos nuestras propias reglas internas, nuestro propio estilo. Si fichamos a cualquiera, perderemos prestigio. Me pregunto, comentó el padre en voz baja, ¿entonces estás diciendo abiertamente que mi hija es alguien? El entrenador no respondió, pero hizo un gesto con la mano. No tengo que demostrarle nada a nadie. Sé a quién quiero enseñar. Y sé que tal actitud es una violación directa de los derechos del estudiante, dijo el padre con severidad. Les aseguro que esto no pasará desapercibido. El entrenador sonrió torcidamente y miró hacia otro lado. Haz lo que quieras. El director me apoyará porque traigo resultados.
El padre apretó los puños por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Parece que estamos a punto de tener una conversación seria en presencia de aquellos que tienen suficiente influencia para apreciar tus acciones. De vuelta en casa, el padre pasó mucho tiempo llamando a distintas personas, compañeros de trabajo, conocidos, antiguos compañeros. Todos escucharon su historia y se ofrecieron a ayudar. Pronto compiló una lista de padres que alguna vez se habían quejado de la mala educación o los ataques infundados del entrenador, aunque nadie recurrió entonces a las autoridades superiores. Una de las primeras en responder fue una mujer, madre de un niño que casi fue expulsado por falta de disciplina, aunque en realidad era demasiado tímido. Le confesó al padre de la niña: «Tenía miedo de un escándalo. Pensé que sería mejor para mi hijo. No le gustaba el ruido innecesario, pero ahora entiendo que no debí haberlo dejado pasar». Otro padre recordó: «Mi hija no es morena, pero aún así sufrió los reproches de este hombre. Es capaz de humillar a cualquiera que no le parezca ideal». El padre escuchó todas estas historias y tomó notas cuidadosamente. La situación se aclaró. El entrenador estaba acostumbrado a salirse con la suya con groserías y declaraciones injustas. Pero el incidente con la niña negra reveló la raíz del problema. No la trataba con igualdad solo porque lucía diferente. El padre comprendió que era necesario actuar sistemáticamente. Aunque muchos padres no estaban dispuestos a dar testimonio oficial, algunos estaban dispuestos, al menos, a compartir los hechos de forma anónima. Esto ya era algo. «Gracias», decía mi padre cada vez que terminaba una conversación. «Su contribución es muy importante. Espero que podamos denunciar esta injusticia». Al día siguiente, el padre llamó a representantes de los organismos locales de supervisión que velan por el cumplimiento de los derechos de los estudiantes y alumnos. Tenía testimonios preliminares en mano en los que se señalaban casos de mala educación, prejuicios y humillación por motivos de raza. «Quisiera presentar una denuncia formal», dijo por teléfono. «Tenemos un entrenador en nuestro colegio que se permite expulsar a alumnos de clase a la vez que hace claras declaraciones de hostilidad hacia la apariencia de la niña. Me gustaría que esta situación se examinara a fondo». Le dijeron que tendría que redactar una declaración, recoger firmas de testigos y presentar hechos específicos. Entonces podría comenzar la investigación. «Prepararé todos los documentos necesarios», y aseguró el padre. «Esperen información mía muy pronto». Tras finalizar la llamada, se dirigió a varios periodistas que conocía de la prensa escrita local. El tema les pareció relevante. Un estudiante de una prestigiosa institución educativa está siendo discriminado por un entrenador con autoridad. «Entiendo que no pueden dejar pasar este asunto», dijo uno de los periodistas. «Avísenme cuando tengan pruebas concretas y plantearemos el asunto». El padre de la niña percibió que el proceso estaba cambiando. Aunque la escuela se resistió, empezó a ejercer una fuerte presión. El director, al ver que el padre de la niña hablaba en serio sobre continuar, intentó intervenir. Lo llamó y le sugirió reunirse en un lugar neutral. La conversación tuvo lugar en un rincón tranquilo del pasillo, donde no entraban desconocidos. «Escuche», empezó el director, intentando sonar amable, «no aireemos nuestros trapos sucios en público. A la escuela no le interesan los escándalos. Quizás podamos llegar a un acuerdo». «¿Qué clase de compromiso?», preguntó el padre. «Podemos trasladar a su hija a un grupo paralelo donde el entrenamiento se imparte bajo la supervisión de otro profesor. Estoy seguro de que allí se sentirá más cómoda». El padre miró al director con desconfianza mal disimulada. «Entiendo que quieras que mi hija se vaya tranquilamente y no interfiera en tu vida tranquila. Pero ¿es esa la solución al problema? El entrenador seguirá ofendiendo a quienes no encajan en su marco de referencia». El director suspiró. «El entrenador lleva muchos años trabajando con nosotros. Tiene una experiencia colosal. Quizás se excedió, pero tiene mucha carga de trabajo. Está desesperado y luego está la chica que... ¿Qué? ¿La niña quién?», preguntó de nuevo el padre, impidiéndole a su interlocutor terminar su ambiguo pensamiento.
¿Quieres decir que para ti también mi hija es una molestia? El director meneó la cabeza. No, para nada. Solo digo que el conflicto se puede resolver con más amabilidad. No quiero ser duro, respondió el padre, pero no permitiré que mi hija ni ningún otro niño sufran semejante humillación. Llevaré esto hasta el final, aunque no te guste. La investigación oficial comenzó con rapidez. Las autoridades llegaron a la escuela para entrevistar a las partes implicadas. El entrenador se mostró enojado y retraído cuando se le pidió que diera su versión de los hechos. «¿Quieren hacerme pasar por racista?», dijo al principio de la conversación. «Pero es injusto. Solo intento ser profesional». El representante de la autoridad supervisora anotó cuidadosamente cada palabra. ¿Puedes explicar con más detalle por qué consideras imposible que una niña participe en tus clases? No se ajusta a mis necesidades, repetía el entrenador con terquedad, y su presencia perturba el trabajo armonioso de todo el grupo. Dijiste la frase, no perteneces aquí. Desde tu punto de vista, ¿no contradice la conducta ética generalmente aceptada de un docente? El entrenador arrugó el trozo de papel que estaba cerca, pero se contuvo. Es incorrecto seleccionar palabras individuales deliberadamente. Fue un momento emotivo. No le di ningún significado negativo en particular. Entonces, ¿por qué algunos estudiantes afirman que usted enfatizó sus rasgos externos?, preguntó el representante a continuación. El entrenador frunció el ceño. No dije nada sobre la raza. Podría haber mencionado que se ve diferente a las demás porque, bueno, llegó con el uniforme equivocado, por ejemplo. ¿Sí? Entiendo, respondió el inspector secamente. Continuaremos esta conversación más tarde. Salió de la habitación, dejando al entrenador solo con sus pensamientos. Mientras tanto, el director mantenía una conversación similar en la habitación contigua. Intentó presentar la situación con la mayor serenidad posible. Quizás se excedió el nivel de emotividad, pero, por favor, tengan en cuenta que el entrenador tiene una enorme carga de trabajo todos los días. ¿Estás seguro de que es solo cansancio?, preguntó el representante de la agencia. Sí, continuó el director. Ha ganado muchos concursos, muchos padres confían en él, aunque, admito, a veces se pasa de la raya. ¿Ha investigado usted si sus palabras eran racialmente discriminatorias, aunque estuvieran ocultas tras exigencias profesionales? El director frunció el ceño. A nuestra escuela asisten niños de diferentes edades. No hacemos una selección estricta por color de piel. Tratamos a todos por igual. Bueno, dijo el inspector, anotando algo en su cuaderno. Seguiremos investigando los detalles. Espero que no obstaculice el contacto con los padres y los alumnos. De ninguna manera, dijo el director, negando con la cabeza. Estamos dispuestos a cooperar. Intentó disimular su irritación. Pero por dentro, la ansiedad lo atormentaba. Al fin y al cabo, si se demostraba la culpabilidad del entrenador, dañaría la reputación de toda la escuela. Mientras tanto, el padre de la niña seguía entrevistando a padres dispuestos a compartir historias. Hubo más incidentes desagradables de los que esperaba. Surgieron situaciones en las que el entrenador prohibía a alguien subir al escenario, recomendaba a alguien que se marchara y le decía bruscamente a alguien, «No deberías fingir que tienes futuro en este negocio». Sin embargo, ahora los padres, reunidos, sentían apoyo mutuo. Si antes temían provocar la ira del entrenador y perder la oportunidad de que sus hijos participaran en conciertos o competiciones importantes, ahora empezaban a comprender que la unión hace la fuerza. «Pasamos mucho por miedo», admitió una de las mujeres, «porque el entrenador siempre parecía inquebrantable. Pero desde que empezaste a actuar, decidimos apoyarte». «Queremos que nuestros hijos se sientan seguros en la escuela», añadió el hombre, que había guardado silencio hasta ahora. «Nadie quiere conflictos, pero no podemos tolerarlos más». El padre de la niña agradeció a todos los que estuvieron dispuestos a hablar abiertamente o al menos a dejar constancia de su testimonio por escrito. Todos estos hechos formarían la base de la investigación. Al darse cuenta de que la inquietud en torno a su personalidad
crecía, el entrenador decidió tomar la ofensiva. Empezó a trabajar con los estudiantes y padres que le eran leales, convenciéndolos de que todo lo que ocurría era una conspiración para manchar su nombre. ¿Sabes cuántas victorias logramos?, recordó. ¿A cuántos niños ayudé a elevar su nivel? ¿A cuántos incorporé a la sociedad? Y ahora quieren retratarme casi como un monstruo. Algunos padres sí respetaban al entrenador. Pensaban que su firmeza era una muestra de genuina preocupación por el progreso de los niños. Pero cuando esos mismos padres empezaron a enterarse de casos específicos, de comentarios groseros, de la expulsión abrupta de alumnos y de que todo esto venía acompañado de referencias a la apariencia, dudaron. Quizás simplemente sea irascible y directo, dijeron algunos. ¿Pero es eso motivo para ignorar la humillación manifiesta?, objetaron otros. En escuelas de este tipo solía haber una jerarquía. Un entrenador que había alcanzado cierto nivel de éxito tenía influencia, por lo tanto, muchos preferían guardar silencio. Y, sin embargo, al saber que se estaba llevando a cabo una investigación oficial sobre esta situación, comprendieron que ya no podían callar. Pasaron varios días. Los supervisores habían recopilado suficiente información para programar una audiencia formal. Decidieron celebrar una reunión pública, invitando a los padres, al entrenador, al director y a representantes de la junta escolar. El día señalado, decenas de personas se reunieron en el salón de actos del colegio. Algunos acudieron por curiosidad, otros para apoyar a la niña y a su padre. El entrenador se sentó más cerca del escenario, junto al director. Su presencia demostraba que aún confiaba en sus capacidades. Cuando se abrió la audiencia, el juez presidente describió las acusaciones: comportamiento inapropiado hacia un estudiante, prejuicios raciales y otros tipos de abuso infantil. El entrenador levantó la mano indicando que quería ir primero. Considero que estas acusaciones son infundadas. Mi objetivo es obtener un buen resultado. No pretendo sentir hostilidad hacia nadie. Si a veces dije palabras duras, fue solo por disciplina. ¿Pero por qué le mostraste tanta falta de respeto a esta chica?, preguntó uno de los miembros del consejo. El entrenador suspiró. No se trata de su raza. Simplemente no encajaba en mis criterios profesionales y estaba harto de explicarle lo básico sin parar. ¿Esto te da derecho a humillar a una niña delante de todos?, preguntó uno de los padres en la sala. ¿Por qué fue necesario echarla de la sala con las palabras «este no es tu lugar»? Exageras, intentó objetar el entrenador. Fueron palabras dichas en un momento de tensión. Era el turno de hablar del padre de la niña. Se levantó, miró a su alrededor y habló con calma. «Sabes, he servido por el bien de la sociedad en mi vida. Estoy acostumbrado a ver mucho y a ser reservado. Pero cuando el honor de mi hijo se ve afectado, no puedo quedarme al margen». Había una sensación de anticipación en la sala. Empecé este caso no por venganza, sino porque estas acciones no son accidentales, sino parte de un sistema. Cuando entrenadores, maestros y directivos ignoran la humillación de los niños y a veces incluso los apoyan con la esperanza de mantener la calma. Si hoy callas, mañana habrá otro niño al que le mostrarán la puerta de la misma manera. Y luego otro. Alguien en la sala aplaudió, pero el presidente hizo una señal para mantener el orden. Traje los testimonios de los padres, continuó el padre. Algunos tuvieron miedo de hablar durante mucho tiempo. Otros pensaron que era inútil. Hablaron de dureza, comentarios injustos y prejuicios contra quienes se diferenciaban de la corriente dominante. Si queremos que nuestros hijos crezcan en un entorno más humano, debemos abordar este caso ahora. El entrenador comentó con disgusto: todos estos testimonios son solo opiniones de personas ofendidas. No es una imagen objetiva. A la gente le gusta culparme de sus fracasos. No solo tengo declaraciones, sino también registros, respondió el padre con calma. Si es necesario, estoy dispuesto a proporcionárselos. Tras las palabras sobre las grabaciones, se hizo de inmediato una pausa tensa en la sala. Algunos padres comenzaron a susurrar. Quedó claro que el padre se había preparado seriamente. ¿Quiere decir que tiene material de audio o vídeo?, aclaró el presidente. El padre asintió. Sí,
le pedí a uno de los chicos que encendiera la grabadora durante los ensayos. Contiene declaraciones del entrenador que son difíciles de interpretar como algo más que una señal de discriminación. «¿Eso no es verdad?», interrumpió el entrenador. «Nadie tiene derecho a inscribirme sin avisar». «Puede que tenga razón desde el punto de vista de los procedimientos formales», respondió el padre. «Pero en este caso, estos registros muestran qué palabras no duda en utilizar con sus hijos». El presidente consultó con un colega si valía la pena escuchar estos materiales. El director permaneció sentado con la mirada baja, consciente de que la escuela se encontraría en una situación extremadamente incómoda. Después de todo, si la grabación se reprodujera y confirmara las palabras de la acusación, sería extremadamente difícil justificarse. «Creo que es justo escuchar fragmentos», dijo finalmente el presidente, «pero hagámoslo con respeto y sin emociones fuertes». El padre asintió, sacó un pequeño reproductor y encendió la grabadora. Las frases tranquilas y confusas fueron reemplazadas por el sonido de pasos y música, y entonces se oyó la voz alzada del entrenador. «Fuera de aquí. Has decidido saltar. Otra raza, otras costumbres, sin duda». Las palabras fueron interrumpidas por interferencias, pero el tono agresivo era claramente perceptible. La sala se llenó de voces indignadas. El entrenador se tensó, claramente intentando encontrar una excusa. Un representante de las autoridades supervisoras levantó la mano y pidió silencio. «Señores, por favor, mantengan la calma. Ustedes mismos oyeron que la grabación menciona una raza diferente y que el niño no pertenece aquí. Estas son señales muy alarmantes de discriminación inaceptable». El entrenador saltó de su asiento. «Pero esa no es la frase completa. Quizás la sacaron de contexto». «El contexto difícilmente puede explicar esas palabras», afirmó con firmeza el padre de la niña. «Si fueras un verdadero profesional, habrías encontrado otra forma de expresarlo». El director le susurró algo al entrenador para intentar calmarlo, pero la sala ya estaba dividida en dos bandos: los indignados por las grabaciones y aquellos a quienes el entrenador consideraba sus aliados. «Les pido a todos», intervino el presidente, «que no convirtamos la reunión en un escándalo. Estamos considerando una acusación grave. Dado que existen pruebas documentales, el Consejo está obligado a tomar medidas». Algunos padres comenzaron a levantarse y decir: «No podemos callar ante semejante comportamiento». También escuché palabras similares dirigidas a mi hijo. «Tenemos que tomar una decisión difícil». La mirada del entrenador se desplazó rápidamente, viendo que el apoyo se desvanecía. El bolígrafo se le cayó de las manos y golpeó el suelo con un golpe sordo, simbolizando la confusión que lo invadía. La reunión decidió escuchar a varios testigos. Los padres se acercaron y hablaron de su dolor, de los reproches injustos, de aquellas veces en que el entrenador insinuó que eran forasteros o no aptos. Claro que no todos tenían connotaciones raciales directas, pero el ambiente general era elocuente. «Puede que sea un especialista», dijo una mujer, «pero eso lo exime de responsabilidad por su trato grosero y humillante a los niños». «La sola idea de que mi hijo haya podido sentir algo así», dijo el hombre mayor, «me llena de amargura y vergüenza». «¿Por qué guardamos silencio tanto tiempo?». El entrenador intentó interrumpir, pero sus palabras no resultaron convincentes. A medida que los testimonios se sucedían, se dio cuenta de que la situación se estaba descontrolando. «Solo quería lograr una disciplina estricta», exclamó, «pero me acusan de cosas que no pretendía». «¿No te das cuenta?», dijo con firmeza el padre de la niña, «de que tus métodos y tu tono han traspasado hace tiempo los límites de la severidad profesional». El entrenador no respondió. Tenía la espalda encorvada y la mirada perdida en todas direcciones. El presidente recopiló todos los documentos, escuchó opiniones externas y concluyó que tras una reflexión más profunda era necesario suspender temporalmente al entrenador. El director, consciente del daño que esto causaría a la reputación de la escuela, intentó solicitar una decisión moderada, pero se topó con una clara objeción del comité.
En aras de una investigación justa, explicó el presidente, el autobús no puede seguir operando hasta que se retiren todos los cargos o se tome una decisión final. El entrenador suspiró profundamente. No estaba acostumbrado a perder. Sin embargo, comprendió que cualquier objeción suya ahora provocaría una nueva ola de descontento entre el público. También queremos, continuó el presidente, que la escuela tome medidas para prevenir situaciones similares en el futuro, conversaciones regulares con el profesorado, desarrollo de normas éticas para la comunicación con los estudiantes, etc. El público aplaudió. Muchos padres sintieron que por fin había sucedido algo importante. Y aparte, añadió el presidente, queremos disculparnos con la joven que se convirtió en el punto de partida de esta investigación. Su ejemplo demuestra a qué conduce ignorar las señales de discriminación. El padre de la muchacha agradeció a todos el apoyo, aunque lo hizo con mesura, sin emociones innecesarias. Estaba acostumbrado a la disciplina y a que la justicia hay que ganársela, no mendigarla. Con el paso del tiempo, el entrenador se dio cuenta de que su situación era extremadamente difícil. Algunos padres que antes le habían sido leales, ahora lo criticaban. Al darse cuenta de que la situación no le favorecía, intentó justificarse públicamente presentando una apelación. En el rellano de la escuela, él y el director reunieron a algunas personas para intentar calmar la indignación. El entrenador habló con voz apagada y cansada. Me enfrenté a un aluvión injusto de acusaciones. Solo intentaba mantener el listón alto y distinguir a los capaces de los incapaces. ¿Entonces es porque una chica de otra raza es el foco de sus críticas?, preguntó uno de los presentes. Ya dije que no se trata del color de su piel, sino de su nivel de entrenamiento. Se justificó el entrenador. Sí, podría haber sido grosero y me disculpo por ello, pero extendió las manos con impotencia. La disculpa sonó demasiado reticente y tardía, sobre todo después de que todos hubieran escuchado la grabación y leído las pruebas. Creo que deberías irte, aconsejó uno de los profesores que estaba a un lado. Si no, las cosas empeorarán. El entrenador levantó la cabeza con orgullo y abandonó la reunión. El director se limitó a encorvarse con cansancio. El padre de la niña, al enterarse de las últimas declaraciones del entrenador, suspiró. Sigue intentando zafarse alegando un malentendido, pero la gente no es tan ciega como le gustaría creer. Escuché que muchos de los chicos respiraron aliviados al enterarse de su suspensión temporal, dijo la hija. Dijeron que ahora los ensayos se llevan a cabo en un ambiente más agradable. Sí, confirmó el padre. En la red de padres, todos también discuten eso en el pasillo. Por fin, nadie tiene miedo de ser ridiculizado. La chica sonrió levemente, aliviada al ver regresar la belleza del proceso de aprendizaje. Sin embargo, aún dudaba en subir al escenario. El recuerdo de su reciente humillación estaba demasiado fresco. No tengan miedo, dijo el padre, porque ahora nadie se atreverá a echarlos ni a humillarlos. La hija lo miró atentamente y preguntó, ¿pero puedo seguir estudiando en esta escuela? ¿Quizás con otro líder? El padre asintió. Claro, tu sueño es importante. Nadie debería privarte del derecho a hacer lo que te apasiona. Una semana después de la audiencia, se anunció la decisión final. El entrenador fue degradado y suspendido del programa hasta que se resolvieran todos los cargos. El director se vio obligado a disculparse públicamente con la familia de la niña y otros padres afectados, reconociendo su falta de control sobre la situación. La disculpa oficial se leyó en el salón de actos. La niña estaba sentada en primera fila junto a su padre, quien escuchaba atentamente al director. En ese momento, la admisión del colegio finalmente se hizo evidente. Lamentamos no habernos dado cuenta o no haber querido darnos cuenta del problema a tiempo. Muchos padres presentes en el salón respiraron aliviados. Parecía que se les había quitado un peso de encima. Esto aún no es un triunfo completo de la justicia, le dijo en voz baja el padre de la niña a su hija, pero ya es un gran paso en la dirección correcta. Ella le apretó la mano y sintió que su confianza en la gente empezaba a restaurarse.
Pronto, la administración anunció una audición gratuita para quienes desearan demostrar su valía en números creativos. La chica decidió aprovechar esta oportunidad para demostrar de qué era capaz. No fue una decisión fácil, pues la amargura de la humillación que había sufrido aún persistía. Pero sus ganas de crecer y desarrollarse no se agotaron. «Inténtalo», dijo el padre suavemente, «y me quedaré en el pasillo y te apoyaré». Ella respondió con un sí silencioso, intentando disimular su emoción. El día señalado acudió al salón. «Ahora, no puedes usar un idioma extranjero, omitámoslo». El día señalado llegó al salón, donde los adolescentes estaban parados en diferentes extremos de la sala, queriendo demostrar sus habilidades. La nueva maestra, una mujer educada y de suave sonrisa, anunció solemnemente: «Ahora les pedimos a todos los que estén listos para demostrar sus habilidades que asciendan. No sean tímidos, les damos las mismas oportunidades a todos». Cuando le llegó el turno a la chica, salió al centro de la cancha. Tenía el corazón latiéndole con fuerza y la garganta seca. Pero en cuanto empezó a sonar la música familiar, se armó de valor y empezó a moverse con soltura, a un ritmo claro, expresando al mismo tiempo su perseverancia y su amor por este trabajo en cada gesto. El padre observaba desde la última fila, con el rostro tranquilo, pero sus ojos mostrando cierto orgullo. Cuando la música se apagó, reinó un silencio solemne en la sala durante un rato. Luego, hubo un aplauso apagado. Muchos en la sala sonrieron al notar la diligencia con la que la chica había realizado los movimientos necesarios. «Un ejemplo maravilloso de compostura», dijo la maestra. «Nos alegrará verte en nuestro grupo ampliado». La niña respiró aliviada. Sintió que había dado un paso importante para recuperar la confianza. El padre se acercó a ella, le dio una palmadita en el hombro y le dijo en voz baja: «Las dificultades se nos presentan, pero cómo las superas revela tu carácter». Sonrió, revelando la calidez que finalmente había vuelto a llenar su corazón. Alguna vez temió no tener el valor de salir a la cancha después de toda la humillación sufrida. La decisión del tribunal y las autoridades supervisoras sobre el caso del entrenador no se hizo esperar. Fue declarado oficialmente culpable de violar las normas éticas y crear un ambiente discriminatorio. No solo fue suspendido, sino que también se le obligó a abandonar la escuela. La noticia se extendió entre los padres, provocando un gran debate. Para algunos fue una decisión radical, para otros una decisión justa y largamente esperada. Pero todos coincidieron en una cosa: los niños ya no deberían tener que soportar esto en ningún programa educativo. El director declaró públicamente que la escuela realizaría una revisión exhaustiva de sus errores, revisaría sus prácticas de selección de estudiantes e introduciría cursos adicionales sobre ética educativa para su personal. «Les recuerdo a todos», dijo el director, «que la situación que nos ocurrió es una lección. Debemos asegurarnos de que cada niño se sienta protegido y respetado. No podemos justificar la mala educación con resultados exagerados». El padre de la niña guardó un silencio cortés. Observó cómo la escuela adoptaba las nuevas normas y se sintió satisfecho de que por fin se hubiera restablecido la justicia. Había costado mucho esfuerzo, pero el resultado valió la pena. El evento final de la temporada académica se celebró solemnemente en el mismo salón de actos que recientemente había servido como escenario de fuertes acusaciones. Los mejores estudiantes subieron al escenario demostrando sus logros en sus presentaciones. La chica estaba entre los participantes tras bambalinas. Todos la notaron. Era la única de piel oscura entre sus compañeras rubias, pero esto ya no provocó miradas de reojo ni chismes. Al contrario, muchos le sonreían con apoyo. Cuando llegó el momento, subió al escenario y la música la llevó a un ritmo suave. Ingresó con gracia los pasos necesarios, sin perder el ritmo, transmitiendo toda la profundidad de su emoción a través del movimiento. El silencio era absoluto en la sala. Su padre estaba sentado en la primera fila, observándola a cada paso.
No hubo aplausos fuertes ni gritos. Todo el público estaba concentrado en la suave línea de sus brazos y el suave golpeteo de sus pies sobre el escenario. Al terminar su número, se quedó paralizada y el público finalmente estalló en aplausos. «¡Bien hecho!», dijo el padre en voz baja, aunque sus palabras se perdieron entre los aplausos. Aún así, la niña apenas captó ese susurro, sonrió e hizo una reverencia reservada. Al finalizar la celebración, el anfitrión anunció la entrega de cartas de agradecimiento y pequeños premios conmemorativos a todos los que contribuyeron significativamente a este evento y mostraron un progreso especial. La niña también fue invitada a ponerse de pie de nuevo. «Felicidades», dijo el anfitrión. «Superaste tus dudas y lograste un resultado brillante. Te deseamos sinceramente que sigas mejorando». Aceptó con humildad la pequeña medalla que llevaba colgada del cuello. La emoción la ardía por dentro, pero intentó mantener la dignidad. El padre se levantó en la sala, caminó hacia el escenario con aire de quietud. Sus hombros anchos, su porte militar, todo delataba su firmeza y al mismo tiempo un orgullo inmenso por su hija. «Papá», susurró la niña, «gracias por estar ahí. Demostraste que la justicia no llega sola. Hay que defenderla». El padre sonrió levemente y respondió en voz baja: «Siempre lo he dicho, la justicia no es un grito, sino una acción precisa. Y su éxito es la mejor prueba de que hicimos todo bien». Por fin llegó un período de calma en la vida escolar. Los profesores recorrían los pasillos, sonriéndose, como si respiraran aliviados tras un largo periodo de tensión. El director pronunció discursos significativos sobre la necesidad de proteger los sentimientos de cada niño, independientemente de su origen o apariencia. En la sala de profesores comenzaron a surgir debates con mayor frecuencia sobre la mejor manera de ayudar a los niños a creer en sí mismos. Parecía que el ambiente se estaba suavizando y el abismo de desconfianza, antes profundo, se iba llenando gradualmente de comprensión. La niña continuó estudiando con su nueva maestra. Cada vez repetía los movimientos con diligencia, escuchaba los comentarios, hacía preguntas y practicaba después de clase para mejorar un giro o perfeccionar una postura. Ya no tenía que temer miradas de reojo ni comentarios mordaces. El ambiente en las clases era tranquilo y respetuoso. Y ahora que la tensión había disminuido, se hizo evidente lo fuerte que había sido su afición a esta afición. Cada paso adelante la consideraba una confirmación de su propia fortaleza. El padre a veces se sentaba en la habitación semioscura y observaba en silencio a su hija realizar la siguiente serie de ejercicios. Ya no tenía que interferir. Quienes la rodeaban comenzaron a prestar más atención a sus necesidades. La maestra explicaba los detalles necesarios con el mismo tono que usaba con los demás. Los niños más ágiles y diestros la animaban amablemente, dándole pequeñas pistas. Con ese apoyo, floreció, como si la energía reprimida durante tanto tiempo hubiera encontrado de repente una salida. Pronto, la escuela comenzó a preparar otro concierto de demostración. Las actuaciones reunidas debían demostrar los nuevos principios de apertura que la administración promovía. El nombre de la niña figuraba en la lista de participantes no como una excepción, sino como un lugar merecido e igualitario entre los demás. El director prometió asegurarse personalmente de que todos los mentores trataran a los niños con amabilidad, sin prejuicios ni arrogancia. Uno de los momentos importantes fue una reunión aparte del comité de padres, a la que también fue invitado el padre de la niña. En esta reunión no solo se discutieron los resultados de la investigación sobre discriminación, sino también las medidas que podría tomar la escuela. Los padres querían asegurarse de que la historia con el entrenador quedara en el pasado y que se abriera un futuro mejor en el presente y el futuro. El padre llegó un poco antes de la hora acordada y vio a varios padres ya sentados alrededor de una mesa rectangular, revisando hojas con propuestas y conversando en voz baja. Una mezcla de cautela y deseo de diálogo constructivo flotaba en el aire. Alguien le sonrió tímidamente, alguien le pidió que aclarara los detalles de las audiencias anteriores. Respondió con calma, intentando no emocionarse demasiado.
Para él, lo principal no era culpar excesivamente, sino despertar en la gente un sentido de responsabilidad. Una vez que los miembros del comité ocuparon sus asientos, el director y varios profesores explicaron los cambios que planeaban. Primero, reforzar el control sobre los profesores propensos a comentarios hostiles. Segundo, implementar capacitaciones periódicas en la cultura de la comunicación interpersonal. Tercero, fortalecer el canal de denuncias anónimas para que estudiantes y padres pudieran denunciar de forma segura los casos de humillación. El padre escuchó atentamente, asintiendo al oír medidas que realmente ayudarían a proteger a los niños. Muchos apoyaron este plan. Se propuso formar asesores entre los estudiantes de último año para que supervisaran el orden y denunciaran las infracciones. También se empezó a hablar de realizar charlas extracurriculares donde los niños pudieran abordar problemas de incomprensión y prejuicios. Todas estas medidas parecían un deseo voluntario de la escuela para mejorar. Sin embargo, el padre de la niña, a pesar de la aprobación, instó a no quedarse a medias. Después de todo, hay muchas buenas palabras, pero a veces no suficientes acciones concretas. El concierto, que se había estado preparando durante varias semanas, prometía ser un evento memorable. La lista de participantes incluía nuevos números, diversas combinaciones creativas de danza, canto y representaciones teatrales. Los líderes querían demostrar que la escuela no había perdido su potencial, sino que, por el contrario, había adquirido un nuevo aire y una nueva perspectiva para revelar el talento de los estudiantes. La chica ensayó su actuación con especial cuidado. Tuvo momentos de ansiedad. ¿Qué pasaría si la juzgaban de nuevo o si alguien dudaba de su derecho a actuar en igualdad de condiciones con los demás? Pero sus nuevos mentores le aseguraron que no debía tener miedo. Además, los chicos con los que compartía el escenario empezaron a comunicarse, a discutir combinaciones de movimientos y a descubrir opciones interesantes. Esto le dio confianza. El ambiente en la sala donde se llevaban a cabo los ensayos finales era de trabajo. Algunos discutían sobre la iluminación, otros montaban la decoración. La chica intentaba no distraerse y escuchaba las instrucciones de la profesora. Se acercó a ella con amabilidad, le mostró la mejor postura, dónde levantar los brazos y con qué ritmo enfatizar un gesto. Atrás quedaron los momentos en que cualquier comentario de la entrenadora sonaba como una sentencia. El padre pasó varias veces a ver los ensayos. Vio que su hija ya no parecía cohibida, ya no había una dolorosa rigidez en sus movimientos, sino solo una sana concentración. Al girarse, su mirada era abierta y libre, como si creyera que no buscaba ayuda, sino reconocimiento. El padre mismo sintió una satisfacción interior. Tantos padres se habían unido, y con razón. El fruto de su trabajo común había aparecido. Poco antes de la fecha del concierto, representantes de la Comisión Cultural del Distrito visitaron la escuela. Querían evaluar cómo la institución educativa había superado la reciente crisis y qué había aprendido. Tras inspeccionar los ensayos, observaron un ambiente agradable y aclararon que el informe indicaría cambios positivos. Cuando llegó el día del concierto, los pasillos ya estaban abarrotados de gente desde temprano. Los estudiantes trajeron disfraces y utilería. Los padres ayudaron a correr el telón y los profesores deliberaron sobre la ubicación de los artistas. El director y los responsables del evento recorrieron el lugar con papeles, comprobando que todos los puntos estuvieran listos. Los participantes se miraron con entusiasmo, pues tenían que actuar ante una sala llena. La chica se sentó en el camerino, procurando no estorbar. Se puso el traje, metiendo cada pliegue con cuidado y comprobando que sus zapatos le quedaran bien. En el fondo, ansiaba subir al escenario, pero el ligero temblor de sus manos le recordaba que la emoción seguía presente. Se miró en el espejo y suspiró quedamente. Esta vez nada arruinaría su alegría. El padre esperaba en el auditorio, eligiendo un lugar cerca del escenario para observar mejor cada matiz del baile. Otros padres se sentaron cerca, algunos con flores, otros con el programa del concierto en sus regazos. Muchos lo saludaron y le hicieron pequeños comentarios.
Su hija luce maravillosa hoy. Estamos deseando que llegue su número. Él respondió con una breve sonrisa y un gesto de agradecimiento. Al comenzar la música de apertura, las conversaciones en la sala se fueron apagando gradualmente. El presentador salió al escenario y saludó a todos. Abriendo las listas, anunció los primeros números: actuaciones vocales, la recitación de un breve fragmento de una obra clásica y, a continuación, una breve representación teatral. El público aplaudió a los artistas. Los minutos transcurrieron y el ambiente se llenó de alegre expectación. Finalmente, comenzaron a presentar la parte de baile. La chica fue una de las primeras. Llegó al centro del escenario acompañada de una melodía suave que realzaba la suavidad y plasticidad de sus movimientos. Ejecutó cada gesto con total dedicación, recordando el consejo de su mentor e intentando expresar en el baile toda la gratitud que llenaba su corazón. Al terminar su número, los aplausos estallaron casi de inmediato. Esta vez, nadie podía dudar de que no actuaba para presumir, sino que había demostrado una destreza digna. Su paso era seguro y su postura indicaba que aceptaba con calma la aprobación del público, sin murmurar una disculpa ni apartar la mirada. El padre, sentado más cerca del escenario, se levantó e inclinó ligeramente la cabeza en señal de admiración. Tras su paso tras bambalinas, varios participantes se acercaron y la felicitaron con cariño. Ya no había la frialdad anterior en sus voces, ni un desprecio oculto. La chica fue aceptada en el grupo como una igual. Les agradeció su apoyo e intentó no expresar su alegría demasiado, pero la sonrisa no desapareció de su rostro. El concierto continuó con una serie de actuaciones. Bailarines con atuendos brillantes y motivos folclóricos, dúos mixtos y un conjunto vocal de estudiantes de secundaria se presentaron. El público aplaudió efusivamente y el presentador no dejó de recordar que este concierto era un símbolo de cambio. Había un ligero toque de esperanza en sus palabras. La escuela estaba deshaciéndose de prejuicios y acercándose a su verdadera vocación: educar y desarrollar el talento de cada niño. Al finalizar el evento, todos los participantes fueron invitados al escenario para recibir certificados conmemorativos y pequeños recuerdos. Cuando la llamaron por su nombre, se sintió profundamente abatida al comprender el camino que había recorrido en los últimos meses. Allí estaba, bajo los focos, y junto a ella estaban los mismos chicos que no podían imaginarse sin bailar, cantar o actuar. El mentor le estrechó la mano con orgullo, deseándole éxito en sus futuras presentaciones. Su padre la observó mientras bajaba modestamente la mirada al aceptar su certificado, pero le sonrió como si le estuviera agradeciendo cada minuto de apoyo. Al final del concierto, el ambiente entre el público y los participantes era muy animado. Algunos niños bajaron a la sala con sus familiares, se abrazaron y compartieron sus impresiones más vívidas. La niña, todavía con su traje de escenario, corrió hacia su padre con los ojos brillantes y le dijo: «Todavía no puedo creer que todo haya terminado tan bien, sin hostilidad, sin gritos humillantes, solo alegría y comprensión». El padre respondió en tono tranquilo pero firme: «Te lo merecías con tu trabajo y valentía. Solo ayudé a eliminar obstáculos que no debieron haber surgido. Pero lo más importante es que toda persona que persevera en su objetivo tiene derecho a ser reconocida». Se les unieron algunos padres conocidos. También elogiaron a la niña, señalando que su actuación parecía especialmente expresiva. Uno de los padres, que previamente se había mostrado cauteloso, inclinó la cabeza y se disculpó por haber dudado de ella. Dijo: «Gracias, parece que has demostrado que quien tiene ganas de trabajar y cree en sí mismo tiene talento. Espero que aprendamos una lección de esta situación. Debemos estar más atentos al mundo interior de los niños y ser más respetuosos con sus peculiaridades». La niña le agradeció sus amables palabras y su padre respondió con una mirada serena en la que se reflejaba la alegría imperceptible de la victoria sobre la injusticia. El ambiente en el vestíbulo, donde se intercambiaron apretones de manos y palabras de agradecimiento, era cálido y sincero. Parecía que el espacio mismo estaba lleno de luminosidad.
Cuando todos estaban a punto de irse, la profesora del nuevo grupo se acercó a la niña y le sugirió continuar las clases a un nivel superior. Ella dijo con una sonrisa: «Tienes un gran potencial y estoy seguro de que puedes lograr mucho. Sigue así y veremos cómo progresas». La niña le devolvió la sonrisa mirando a su padre, dándose cuenta de que ante ella se abría un camino hacia nuevas alturas que no tendría miedo de intentar conquistar. Al día siguiente, cuando el bullicio festivo ya se había calmado, padre e hija decidieron dar un paseo por el tranquilo patio del colegio para charlar sin alboroto ni miradas indiscretas. Caminaron lentamente por el sendero, recordando todos los acontecimientos de los últimos meses. El padre mantuvo su habitual calma, y la niña se sintió mejor, como si se hubiera liberado de una pesada carga. «Pensé», comenzó la chica en voz baja, «que después de todo lo que he pasado me decepcionaría y abandonaría mi afición. Pero ahora entiendo que actuar en el escenario es donde me siento realmente viva. Y ustedes me apoyaron, y eso fue decisivo». El padre asintió. «Tuviste que enfrentar la injusticia al principio de tu camino. Pero cuando una persona supera esas barreras, se fortalece. Es importante no perder la fe en uno mismo». Se detuvieron en un banco bajo un viejo abeto frondoso. La chica se sentó. Su padre permaneció de pie cerca. Un leve regusto de pequeño triunfo flotaba en el aire. El padre miró las ventanas del gimnasio donde una vez estalló aquel escándalo tan humillante. Todo era diferente allí ahora. Nueva dirección, un enfoque diferente, más transparencia. «Me alegra que hayamos podido cambiar este sistema al menos un poco», dijo. «Ahora la gente sabe que no se pueden tolerar estas cosas en silencio. Tú iniciaste este proceso cuando impediste que el entrenador tomara cartas en el asunto. Aunque al principio guardaste silencio, aún así me llamaste a tiempo». La muchacha tomó con cuidado su mano y respondió: «No lo habría logrado sin ti. Espero que otros chicos que han tenido que lidiar con palabras desagradables ya no se sientan humillados». Su padre le apretó levemente la mano y continuaron su camino por el patio, disfrutando del silencio en el que ya no había ninguna amenaza, sino solo una tranquila anticipación del siguiente día brillante. La administración escolar continuó implementando las reformas prometidas. La sala de profesores se llenó de memorandos que exigían respeto por las diferencias entre los estudiantes e indicaban las formas de comunicación aceptables e inaceptables. Se celebraron reuniones periódicas en las que los profesores y el director discutieron cómo lograr un ambiente aún más cálido y justo. Paralelamente, se estableció un sistema unificado que permitía a los niños reportar problemas sin temor al ridículo ni al castigo. El director, al darse cuenta de la gravedad de los hechos, comenzó a dialogar más activamente con los padres. Les dijo que la escuela se esforzaba porque todos los niños se sintieran bienvenidos y protegidos. Su anterior cautela dio paso a una firme determinación. Consideraba que la reputación de la institución era importante para él, pero no a costa de los principios morales. El nuevo profesorado, incorporado tras la destitución del entrenador, se reunió en un solo grupo. Incluía a personas que comprendían que la autoridad no es sinónimo de mala educación y que los buenos resultados se logran no mediante el miedo, sino con mentoría y apoyo competentes. Algunos de ellos, antes, habían desaprobado discretamente los métodos del entrenador, pero dudaban en expresarse abiertamente. Ahora hablaban abiertamente de que se habían visto obligados a soportar un estilo de gestión inaceptable. La niña se sentía más tranquila y segura cada día. Sabía que su posición ya no estaba en duda. Durante las clases, ayudaba con gusto a los niños menos experimentados, explicándoles con amabilidad cómo dominar un movimiento complejo con mayor facilidad. Y aquellos niños que antes no se atrevían a recurrir a ella, ahora escuchaban sus consejos con gratitud, viéndola no solo como una compañera de piel oscura, sino como una buena compañera y una mentora capaz. Para su padre, esta era la mejor señal de que una verdadera reconciliación no era solo palabrería. A veces recordaba cómo había aparecido en el pasillo tan solo 7 minutos después de la llamada de su hija.
y cómo ese momento se convirtió en un punto de inflexión en la historia del colegio. Al observar el nuevo orden, estaba convencido de que una breve intervención podría generar grandes cambios. Poco a poco, los rumores sobre los cambios en la escuela se extendieron a otras instituciones educativas del distrito. Algunos directores invitaron al padre de la niña a conversaciones para aclarar qué había contribuido exactamente a cambiar la situación desde dentro. Habló con reserva sobre los pasos sucesivos. Primero, registrar las infracciones. Luego, llamar la atención de los organismos de supervisión, involucrar a la ciudadanía y, finalmente, reformas específicas a nivel directivo. La gente escuchó con interés y, al parecer, sacó conclusiones. La niña, sin embargo, siguió adelante. Se inscribió en otro club donde estudió elementos de danza clásica y a menudo llegaba a casa casi por la noche, cansada pero feliz. Era evidente que le gustaba trabajar hasta el cansancio, solo para revelar su potencial. Su padre no interfirió, pues comprendía que era importante que su hija sintiera todo su valor. A veces se cruzaban miradas en casa durante la cena y su padre, al ver la leve sonrisa en su rostro, empezaba a sentir un discreto orgullo. Estaba aprendiendo no solo a bailar, sino también a defender su valentía en un mundo donde aún abundaban los prejuicios, pero ahora lo sabía, contaba con su propia fuerza interior y un apoyo incondicional. Mientras tanto, la escuela no se olvidó de los logros de la niña. El director, con el objetivo de fomentar su progreso, le ofreció ser una de las anfitrionas del próximo evento dedicado a la jornada de puertas abiertas. Este debía convertirse en un símbolo de apertura y amistad entre los niños. Al principio, la niña se sentía tímida, porque hablar desde el escenario no es lo mismo que bailar. Pero su padre la tranquilizó, recordándole que el miedo nos hace más fuertes cuando lo superamos. Tras aceptar, comenzó a prepararse, a leer los textos, a aprendérselos de memoria y a perfeccionar su dicción. No quería simplemente anunciar mecánicamente las cifras, sino infundir en todos los presentes la confianza de que los cambios son una realidad y no meras declaraciones en voz alta. Llegó la jornada de puertas abiertas, que reunió a numerosos invitados en la escuela. Los padres recorrieron con curiosidad los pasillos, conocieron las aulas, donde los profesores organizaron mini exposiciones con los logros de sus alumnos. La gente hablaba por todas partes, comentando cómo había cambiado el ambiente escolar tras los recientes cambios. Muchos notaron que los niños estaban más tranquilos y el personal más atento. La escuela misma parecía haber recuperado el aliento. En el salón de actos, transformado en un amplio espacio para el programa oficial y creativo, la joven ya se encontraba entre bastidores. Emocionada, repetía el texto sin parar para no tropezar. Pronto, varios músicos subieron al escenario e inundaron la sala con el suave sonido de sus instrumentos. Tras un breve prólogo, el profesor principal regresó y anunció: «Hoy, la reunión estará dirigida por nuestra prometedora estudiante, quien recientemente participó en conciertos. ¡Conózcanla!». El público aplaudió y la chica salió al escenario. Sus ojos brillaban con una inspiración trémula, pero intentó hablar con claridad. «Estimados invitados, nos complace darles la bienvenida a nuestra jornada de puertas abiertas. La escuela no es solo un edificio. Es un lugar donde aprendemos a trabajar juntos, a ser amigos y a crecer. Gracias por venir a ver cómo hemos cambiado y lo que hemos aprendido recientemente». El padre, sentado en primera fila, miró a su hija sin una sonrisa innecesaria, pero su mirada denotaba profunda aprobación. Antes ella estaba allí, pero en una situación completamente diferente. La humillación y la fría actitud del entrenador la oprimieron. Ahora hablaba con seguridad y nadie se rió de su color de piel ni de su forma de hablar. Al contrario, el público la escuchaba con evidente interés. Se sucedieron breves actuaciones, un coro escolar, un par de sketches teatrales, duetos instrumentales. La niña dirigió el programa con maestría, anunciando a los participantes e invitando cortésmente al público a apoyarlos con aplausos.
Con cada una de sus palabras, un sentimiento de reconciliación impregnaba el ambiente, como si el destino mismo favoreciera tales celebraciones. Al finalizar la parte oficial, la sala se llenó de un alegre bullicio. Los padres se acercaron a los profesores, preguntaron por los detalles de los estudios, revisaron los registros de clase y pidieron consejos sobre la crianza y el desarrollo de talentos. La chica, aún con el traje de protagonista, se apartó silenciosamente del escenario para recuperar el aliento. Parecía que por primera vez podía relajarse después de esta actuación tensa pero alegre. Su padre notó que sus hombros se estremecían con un profundo suspiro. Se acercó lentamente y preguntó: ¿disfrutaste estar frente al micrófono? La niña sonrió. Para ser sincero, pensé que tenía miedo de olvidar el texto, pero en cuanto empecé a hablar, sentí que el público era amable, y eso me dio fuerzas. El padre asintió con aprobación. Ambos miraron al escenario, donde ya se estaba retirando parte de la escenografía. El ambiente en la sala estaba impregnado de cordialidad e interés mutuo. Los profesores también parecían más tranquilos y felices. Su trabajo ya no estaba asociado con conflictos ni disputas desagradables. En ese momento, el director se acercó con una sonrisa amable. «Felicidades», dijo dirigiéndose a la chica. Hiciste un gran trabajo como anfitriona. La gente se mostró muy interesada tanto en la escuela como en tu participación en nuevas producciones. Espero que no te importe que sigamos involucrándote en este tipo de eventos. La niña sonrió tímidamente. Me alegro de poder ser útil. El director volvió la mirada hacia su padre. Y gracias por no dejar que nuestra escuela se ahogue en viejos problemas. A veces es necesario sacudir el sistema para despertarlo. Admito que hemos perdido el tiempo, sin darnos cuenta de las señales de alerta. Pero ahora debemos avanzar. El padre respondió en tono tranquilo. Espero que todos comprendan mejor que el respeto por la personalidad del niño no son meras palabras. Si la escuela continúa por este camino, veremos muchos nuevos éxitos. Transcurrieron algunas semanas y el padre notó que padres de otras ciudades comenzaron a contactarlo con una solicitud que les contara sobre los métodos utilizados para combatir la discriminación. Siempre aclaró que no existe una solución universal, pero es importante combinar la unidad de los padres, la disposición a hablar abiertamente y una firme exigencia de la verdad. Enfatizó que los prejuicios ocultos son peligrosos, precisamente porque pasan desapercibidos, y dejar que sigan su curso significa permitir que crezcan. Mientras tanto, la niña se adentraba en el dominio de nuevos estilos de baile. Con gusto, probaba estilos que hasta hacía poco le parecían inalcanzables, más elegantes, con mayor libertad de movimiento, que requerían un compromiso emocional especial. La profesora quedó maravillada por su perseverante afán de perfección y en una ocasión la elogió. Tienes un gran futuro. Solo conoce tus límites y no te agotes con demasiado trabajo. Todo está bien dentro de unos límites razonables. La niña sonrió y aseguró que escucharía a su cuerpo y descansaría a su debido tiempo. Al fin y al cabo, no quería desviarse del camino elegido. Al contrario, quería fortalecer su equilibrio interior para que ningún problema futuro la desviara del camino. Afuera de las ventanas de la escuela, el otoño estaba llegando a su fin. El viento arrancaba las últimas hojas de los árboles y un cielo grisáceo se vislumbraba entre las ramas desnudas. Pero a pesar del empeoramiento del tiempo, los pasillos de la escuela rebosaban de vida. Grupos de padres se reunieron para hablar sobre la comida para la feria benéfica y una de las maestras mostró diseños para la próxima exhibición de invierno. Se respiraba una sensación de participación, de actividad profesional por doquier, como si la escuela realmente estuviera experimentando un segundo nacimiento. Con el tiempo, la niña notó cómo incluso aquellos compañeros que antes consideraban su piel oscura motivo de hostilidad o miradas de reojo la trataban. Comenzaron a tratarla con su amabilidad habitual, como si antes no hubiera habido tensión. Y esta, quizás, fue la mejor confirmación de que el verdadero cambio nace del corazón. Con la llegada del invierno, se programó una gran celebración en la escuela para celebrar el fin del semestre y el año nuevo.
se planeó organizar actuaciones de diferentes géneros y al final se presentaría un número coral conjunto. Le pidieron a la niña que presentara un breve episodio de baile y estaba emocionada, pues ahora muchos esperaban una actuación brillante de ella. El padre, al saber de su próximo acto, decía cada vez: «Lo principal es bailar como sientes. Ninguna opinión externa debe presionar tu sinceridad». Escuchó estas palabras y comprendió. Tenía razón. Al fin y al cabo, ese magnífico baile en el reciente concierto no nació del miedo, sino del deseo de expresar su alegría y fuerza. Ahora, cualquiera que la encontrara en la sala preferiría ver a una bailarina libre, no a una chica reservada que se sentía como una extraña. Los profesores la apoyaron, la ayudaron a elegir la música, a encontrar el vestuario y a pensar en la iluminación. El director comentó que esta vez intentarían organizar una celebración de alto nivel. Los padres querían demostrar que la escuela se mantiene sólida precisamente gracias a la diversidad de sus alumnos. Cuando la joven salió al escenario la noche señalada, las tenues luces realzaron su figura. La sala quedó en silencio. En cuanto empezaron a sonar los primeros compases, se movió a un ritmo tranquilo, complicando gradualmente sus movimientos. Puso tanta confianza en cada paso que el público pareció quedarse sin aliento. Alguien admitió más tarde que nunca había visto en ella sentimientos tan profundos. Entre los invitados había un hombre con uniforme militar, antiguo colega de mi padre. Observó el baile y susurró en voz baja: «¡Guau! Baila con el corazón. Nunca pensé que esta chica hubiera pasado por tanto aquí. Ahora ni se nota». Su padre, de pie junto a ella, solo levantó una ceja levemente. No necesitaba grandes elogios. Sabía que su hija había encontrado su lugar y nadie podría obligarla a irse. Tras el número, los focos iluminaron suavemente el escenario y la chica permaneció allí, saturada de aplausos. No eran aplausos rutinarios, sino un sincero impulso del público que expresaba reconocimiento a su talento. El director se levantó de su asiento y le agradeció brevemente su magnífica actuación, destacando su habilidad y diligencia. Los demás participantes subieron al escenario. El público disfrutó de las canciones, las breves escenas teatrales y las melodías orquestales. La velada festiva se desarrolló en un ambiente tranquilo pero animado, recordándonos la importancia de apoyar a los diferentes talentos en la escuela. En un momento dado, el presentador anunció el comienzo de la canción final general y todos los que quisieron unirse fueron invitados al escenario. La niña permaneció junto a sus compañeros y las luces del árbol de Navidad se reflejaron en sus ojos alegres. En el pasillo, el padre permanecía de pie junto al pasillo, sin molestar a nadie, pero observando cada instante de lo que sucedía. Una silenciosa sensación de triunfo lo embargaba. Parecía que hacía poco la escuela se había convertido en un campo de conflicto, pero hoy todo era diferente. Abrazos amistosos, sonrisas alentadoras, una canción común en la que todos tenían cabida. Todo el escenario brillaba con pinturas multicolores y los niños se tomaban de la mano en un solo impulso. Al terminar la canción, los profesores subieron al escenario, incluyendo a la nueva mentora de la niña. Agradeció con cariño a todos los que se habían esforzado por organizar la celebración y enfatizó que este evento reflejaba lo mejor de la vida escolar: el respeto mutuo, el trabajo y la alegría compartida de la creatividad. Muchos padres también subieron al escenario para entregar flores y tarjetas memorables. Varios de sus compañeros se reunieron alrededor de la chica, comentando los últimos ensayos y compartiendo sus emociones. Se dio cuenta de que ya nadie intentaba aislarla ni ridiculizarla. Al contrario, la percibían como un miembro de pleno derecho del equipo, como alguien que demostraba convincentemente su derecho a estar allí. Al final de la celebración, padres e hijos permanecieron juntos un buen rato.
comentando detalles, recordando los momentos más vívidos y haciendo fila para fotos conjuntas. En un rincón del salón, la niña visualizó a una pareja conocida, madre e hijo, que también habían sufrido la mala educación de un entrenador anterior. Se acercaron y asintieron afablemente. Vimos tu baile. Eres simplemente brillante. Nos encantó verte actuar. Antes, nuestro hijo también tenía miedo de los comentarios duros, pero ahora estudia con tranquilidad en un nuevo grupo y solo se lleva impresiones positivas. La muchacha sacó un pañuelo, se secó el sudor de la frente por la excesiva excitación y sonrió. Me alegra que a ti también te haya ido bien. Lo importante es que no tengamos miedo de hablar de cosas importantes. Y así, estoy seguro, habrá aún menos historias tan ofensivas en el futuro. Al poco rato, el director se detuvo junto a ella, se aclaró un poco la garganta y dijo: Lo admito, estoy orgulloso de que seas nuestro estudiante. Quiero agradecerte por tu contribución al ambiente general. Vi cómo te miran los chicos, te respetan y te admiran. Esto no tiene precio. La muchacha inclinó la cabeza. Gracias por darme la oportunidad de demostrar mi valía. Sin su apoyo, no habría podido alcanzar mi máximo potencial. Entonces se acercó el padre. El director se dirigió a él amablemente. Le has dado a nuestra escuela una lección verdaderamente valiosa. Ahora siempre les repito a mis compañeros: no pueden callarse si ven una injusticia. A veces, un paso firme cambia todo el sistema. El padre, a quien no le gustaban los discursos largos, simplemente dijo: espero que los cambios continúen y no se queden con unos pocos acontecimientos. El director lo miró a los ojos. Haré todo lo posible para que la escuela evolucione en la dirección correcta. Al regresar a casa más tarde de lo habitual, padre e hija apenas tuvieron tiempo de quitarse la ropa de abrigo cuando se sintieron agradablemente cansados. La niña fue a su habitación a cambiarse y el padre fue a la cocina, donde sirvió té caliente en tazas, pensando que sería agradable conversar un poco más mientras las impresiones aún estaban frescas. Cuando se unió a él, se sentó frente a él en la mesa de madera sobre la que había tazas humeantes. Todo a su alrededor parecía sorprendentemente tranquilo y acogedor. La niña agarró la taza entre las palmas de las manos y cerró los ojos un momento. Luego la abrió y miró a su padre. Recuerdo lo asustado que estaba entonces, al principio. Temblaba cuando este entrenador se dirigió a mí y no sabía qué hacer. Ahora, al mirar atrás, lo entiendo. Tuve suerte de que vinieras tan rápido y con tanta decisión. El padre respondió con calma. Sabía que en estos asuntos la demora afianza la situación. Es más fácil detener la injusticia en sus inicios que dedicar mucho tiempo a erradicar sus consecuencias. Ella bebió su té tranquilamente. Últimamente pienso a menudo en otros niños que no tienen padres tan decididos. ¿Qué les sucederá si se encuentran con algo similar? El padre sonrió tristemente. Por eso debemos intentar cambiar todo el sistema, para que ningún niño tenga que pasar por lo que ustedes sufrieron. Ya vemos que nuestro trabajo no fue en vano. La escuela ha cambiado y ustedes se han fortalecido. Ella asintió con la cabeza. En su interior sabía que su familia había dado un paso importante, pero que aún podía quedar trabajo por delante, aunque a otro nivel. Siempre habría quienes vivían con prejuicios, pero ahora tenía experiencia en resiliencia y en su mente crecía una sensación de seguridad proporcionada no solo por su padre, sino también por el nuevo ambiente de la escuela. En los días siguientes, la chica se sumergió en sus estudios, mientras seguía entrenando en el salón de baile. A veces notaba cómo sus compañeros la miraban de otra manera, a veces incluso le pedían consejos, ya sea sobre sus estudios o sobre algunos movimientos. Con esta disposición, se convenció cada vez más de que superar las barreras ayuda a encontrar nuevos amigos. Un día, después de clase, la niña se quedó hasta tarde en la escuela pensando en un movimiento complejo que no podía hacer de inmediato. En el pasillo, sumida en la penumbra, repitió una serie de pasos, escuchando la regularidad de su respiración. Y de repente oyó una voz suave a sus espaldas. «Lo siento, no quise asustarte».
Al darse la vuelta, la niña vio al mismo compañero que una vez se rió a sus espaldas de su color de piel diferente. Ahora, su mirada reflejaba confusión y una tensa determinación. «Todo está bien», respondió la niña. «¿En qué puedo ayudarle?». El compañero de clase se encogió de hombros. «Vi tu baile en la celebración del colegio. Fue increíblemente hermoso. Quería disculparme. Entiendo que en el pasado fui injusto contigo. Cedí a los chismes y a los estereotipos estúpidos. Mamá me dijo que todos somos iguales, pero no le hice caso en ese momento. Perdóname si puedes». La niña se quedó paralizada, digiriendo lo que había oído, y luego dijo con cuidado: «No te guardo rencor. Solo recuerda, nadie debe ser ridiculizado por su apariencia ni por su origen. Todos vivimos en el mismo mundo y es mejor ayudarnos que presionarnos». El compañero asintió en silencio. La niña sonrió con las comisuras de los labios y sugirió: «¿Quieres que te enseñe un par de movimientos? Esto podría fortalecer tu sentido del ritmo». El compañero de clase estuvo de acuerdo y pronto estaban repitiendo rutinas de baile juntos en un salón medio vacío, inmersos en el trabajo silencioso sobre sus propios límites y capacidades. El padre, por su parte, también notó cambios positivos. Empezó a recibir cartas de la administración escolar informándole de nuevas iniciativas educativas. Anteriormente, solo recibía notificaciones rutinarias, pero ahora lo invitaron a participar en algunas mesas redondas como observador público para compartir experiencias y aportar ideas sobre cómo prevenir la discriminación. A pesar de su apretada agenda, el padre asistió a estas reuniones varias veces. Representantes del comité de padres, maestros y psicólogos escolares se reunieron en una espaciosa oficina del colegio. Debatieron cómo establecer un sistema de detección temprana de situaciones conflictivas para evitar que se repitan historias tristes. Uno de los psicólogos comentó que a veces los niños simplemente no saben cómo hablar de sus experiencias y prefieren aguantar. Luego el padre compartió: «Mi hija también se quedó callada al principio, avergonzada de demostrar que estaba herida, pero cuando tuvo la oportunidad de llamarme, la aprovechó». Es importante que cada niño tenga un adulto de confianza al que pueda acudir, ya sea un padre, un profesor o un psicólogo. Sugiero organizar reuniones informales donde los niños puedan hablar abiertamente sin temor a ser juzgados. Los presentes apoyaron esta idea, señalando que los niños se abren más fácilmente en un ambiente amigable. El director anotó sugerencias en un cuaderno y prometió trasladarlas a la siguiente reunión. Todos parecían inspirados ante la perspectiva de fomentar la amistad en el equipo. Al terminar la reunión, el padre salió al pasillo y notó que las paredes, cubiertas de dibujos infantiles, parecían un símbolo de lo que la escuela debería ser. Un lugar donde cualquiera pudiera expresarse y ver respetadas sus aspiraciones. Al pasar junto a las luces del techo, no pudo evitar recordar el día en que entró por primera vez en ese mismo pasillo tras oír al entrenador de su hija humillarlo. Qué diferente era el ambiente hoy en comparación con la tensión de entonces. De camino a casa, el padre reflexionó sobre la importancia de no repetir las llamadas de servicio graves. Había cumplido la condena y se había acostumbrado a la cotidianidad, pero el destino lo enfrentó a otra tarea: proteger a su hija de un trato injusto, y no le veía menos importancia que a las anteriores. Llegó a la casa por la noche, cuando la niña estaba sentada a la mesa de la cocina con un libro de teoría de la danza. Levantó la vista, lo miró a los ojos y por su expresión se notaba lo feliz que estaba de tener a su padre de vuelta. Él sonrió alentadoramente. «¿Cómo estuvo su día?». Ella dejó el libro. «Genial. Ensayé una secuencia nueva y luego hablé con una compañera que antes me parecía muy antipática. Ahora resulta que ella también estaba preocupada. Simplemente no sabía cómo expresar sus pensamientos». El padre se sentó a su lado. «Verás, mucha gente se encierra en sí misma cuando no encuentra las palabras adecuadas o tiene miedo de parecer tonta, y los prejuicios suelen alimentarse del silencio». La niña asintió. «Ahora lo entiendo mejor que nunca, y de repente me di cuenta de que, incluso con dolor, me superé.
Antes, probablemente no me habría comunicado con ella tan abiertamente, pero ahora siento que tengo más confianza y menos resentimiento. El padre respondió en voz baja: «Genial. Y no te dejes llevar demasiado por el libro. Es genial conocer la teoría, pero no dejes que eclipse tu intuición. Bailas no según fórmulas, sino según tu alma». La niña sonrió. «De acuerdo. Intento conectar mi mente con mi corazón, tal como me enseñaste. Pero me viene bien conocer algunos términos profesionales para entender mejor al instructor». Continuaron su conversación por unos minutos más, sintiendo la sinceridad y la calma que les había dado el camino que habían recorrido hacia el entendimiento mutuo. Pronto llegó el momento en que representantes del Departamento de Educación del distrito visitaron la escuela nuevamente. Querían asegurarse de que los cambios anunciados por la dirección se estuvieran implementando. El director los recibió en su oficina y les presentó de inmediato varios documentos que describían las nuevas normas y los resultados de las medidas adoptadas. Los inspectores preguntaron si existían indicios de tendencias negativas previas en la escuela, si existían quejas de mala educación o discriminación. El director, sin dudarlo, respondió que todo el profesorado había recibido formación adicional y se habían celebrado clases abiertas en las que se prestó especial atención al ambiente de equipo. El comité de padres también confirmó en una carta oficial que la situación había mejorado. El propio padre de la niña entró más tarde, ya en medio de la conversación, para compartir su opinión. Sin más dilación, les dijo a los inspectores: «Veo que la escuela definitivamente ha mejorado. Hace unos meses había ansiedad y ahora los niños se expresan con más libertad. Claro que no todo se resuelve de la noche a la mañana, pero es importante que la dirección tenga la voluntad de seguir adelante». Los representantes del departamento distrital agradecieron sus palabras y su contribución para mejorar la situación. Señalaron que este ejemplo podría servir de guía para otras instituciones donde pudieran surgir problemas similares. El director permaneció cerca, asintiendo en ocasiones, comprendiendo la importancia de fortalecer la confianza ganada. Al finalizar la reunión, los inspectores constataron que la escuela había avanzado mucho y merecía apoyo. Señalaron la necesidad de establecer nuevos estándares en la contratación de docentes para evitar que personas con prejuicios se infiltren en el equipo. El director prometió supervisar personalmente este asunto, esforzándose por mantener un microclima actualizado. Se acercaban las vacaciones de invierno y la escuela se preparaba para cerrar sus puertas por un breve periodo vacacional. Los niños esperaban con ilusión la temporada de nieve, cuando podrían ir en trineo, hacer un muñeco de nieve y simplemente descansar de la escuela. La niña planeaba dedicar unos días a pasear tranquilamente, leer libros y practicar pasos de baile en casa, en un pequeño y espacioso rincón de la sala. Su padre, ocupado con las tareas domésticas, a veces la observaba, en una tarde nublada, mover la mesa y en silencio, a la luz de una lámpara de pie, hacer giros suaves. En ese momento sintió que, dondequiera que su camino la hubiera llevado, había aprendido a defenderse de la injusticia sin agresividad ni desesperación. Observó cómo la serena confianza se había convertido en parte integral de ella. En vísperas del último día oficial de clases, la niña llamó a una de sus nuevas amigas para preguntarle si podían pasar parte de las vacaciones juntas ensayando música al aire libre. Su amiga accedió encantada, sugiriendo que llevaran un termo con té caliente y buscaran un lugar en el parque de la ciudad donde pudieran ensayar libremente sin molestar a los transeúntes. El padre, al oír esta conversación, sonrió. Su hija antes era demasiado tímida para hablar con tanta facilidad de sus planes con sus compañeros. Ahora se había convertido en una impulsora de ideas, uniendo a otros. Se le ocurrió que así es como nace la verdadera camaradería, cuando las personas superan las dificultades y comprenden que el apoyo es más importante que los prejuicios vacíos. Por la noche, cuando empezó a nevar afuera, puso la tetera al fuego y llamó a su hija para hablar de las compras navideñas. Ella salió de su habitación.
donde repetía sus acordes con una sonrisa diciendo: ¿te imaginas? Estamos planeando una pequeña producción de nieve. Algo así como improvisación. Quiero probarme en el rol de danza libre, cuando el movimiento lo dicta el espíritu invernal. Su padre asintió con aprobación, encantado con sus ideas creativas. Llegó el día de la asamblea oficial antes de las vacaciones. Los niños se formaron en un amplio salón. El director agradeció a todos una vez más el fructífero semestre, mencionó los eventos pasados y expresó su confianza en que la institución educativa seguiría desarrollándose en el nuevo año. Los padres acudieron, algunos con flores, otros simplemente para apoyar a sus hijos con una amable presencia. La chica se encontraba junto a sus amigas, sintiendo una agradable emoción en el pecho antes de la relajación festiva. Le parecía que había transcurrido una época entera desde que entró por primera vez en este salón y escuchó palabras humillantes. Ahora, esos eventos parecían haber quedado en el pasado lejano, pero no iba a olvidar la lección aprendida de ese difícil incidente. Tras la ceremonia, la escuela se despidió de sus alumnos por un rato. El padre, cogiendo a la niña, preguntó: «Entonces, ¿quieres descansar en los próximos días o seguirás entrenando?» Ella se rió. «Quiero ambas cosas, pero creo que apenas tendré tiempo para implementar todos mis planes. Quiero leer sobre producciones de ballet clásico, ver qué movimientos se usaban allí y luego intentar convencer a alguien». El padre inclinó la cabeza. «Para que no nos aburramos, y creo que te ayudaré a encontrar información. Tengo algunas revistas viejas sobre artes escénicas». Otras familias paseaban a su alrededor, hablando de sus viajes de vacaciones y de los regalos para las celebraciones invernales. Pero padre e hija ya sentían una cercanía especial gracias a su objetivo común. La niña se probó a sí misma en diferentes géneros de baile, y su padre observaba su progreso con interés, notando mentalmente cómo cambiaba su plasticidad y libertad de movimiento. Estaba orgulloso de que no tuviera miedo de probar algo nuevo. Regresaron a casa por el camino nevado, presintiendo que se avecinaban vacaciones y que, tras ellas, comenzarían de nuevo los preparativos para la primavera. La vida seguía y en ella aparecían oportunidades que revelaban abiertamente su talento.